Bienvenidos a una nueva entrega de este humilde canal. En el día de hoy vamos a estar viendo un poco más la parte práctica. Vamos a tratar de pasar lo poco de teoría que puse en esta presentación lo más rápido posible y nos vamos a meter de lleno en el gráfico, así vemos prácticamente todo lo que vimos hasta ahora. Los temas principales van a ser el análisis de vela, escala de gráficos, líneas de tendencia, soportes, resistencias, canales, gaps y bueno, lo que le comentaba al principio, de ir directamente al gráfico a ver cómo operamos todo esto que venimos viendo hasta ahora. Recuerden que siempre hay que operar sí, solo sí, las probabilidades están a nuestro favor. Eso quiere decir que no siempre tenemos que estar operando. Eso grábenselo porque me parece que es parte fundamental de esta práctica. Así que sin más que agregar, vamos a arrancar. Análisis de vela. Bueno, ¿cómo analizo yo las velas? Lo primero que veo y trato de buscar es si estoy en presencia de una vela alcista o de una vela bajista. Después me interesa mucho ver las mechas que dejan esas velas y después buscar patrones de indecisión. Como les comenté en el video anterior, las velas verdes tienen el cierre por encima de la apertura, nos muestran el máximo, el mínimo, y se dice que por lo general ahí, en esa vela, están dominando los toros, es decir, que el mercado está más comprador que vendedor. Al contrario pasa con las velas rojas, que son las velas bajistas. La apertura está por encima, el cierre por debajo, nos muestra los máximos y los mínimos, y se dice que por lo general ahí están dominando los osos. Ahora bien, ¿cómo analizo yo las sombras? Lo primero que tengo que ver es que si la sombra es muy pronunciada para arriba, esto nos quiere decir que existe en ese momento una debilidad al alza. Al contrario pasa con las sombras que son para abajo. Esto no quiere decir que hay una debilidad a la baja. Y después, para buscar patrones de indecisión, trato de buscar velas con cuerpo chico y con mechas muy pronunciadas para arriba y para abajo. Esto nos quiere decir que el mercado está indeciso, no sabe si ir para arriba o ir para abajo. Estas cuatro cosas son las que yo principalmente trato de observar en un gráfico de velas. Ahora, cuando vayamos al gráfico real, lo vamos a ver bien. Pero solo trato de ver esas cosas que me parecen que son las más importantes y las más básicas. ¿Cómo configuro yo los gráficos? Bueno, yo uso escala logarítmica solamente, la escala aritmética mucho no la uso. Y la diferencia que hay entre ambos es que en la escala aritmética existe igual distancia entre las unidades de precio y en la escala logarítmica los incrementos son menores a medida que aumenta la escala de precios. Acá lo vemos gráficamente. A simple vista podemos observar que en la escala aritmética todos los intervalos son iguales, no hay diferencia. Y en la escala logarítmica podemos ver que el primer intervalo es mucho mayor al resto de los intervalos. Esto lo vamos a ver en un ejemplo gráfico que preparé con el gráfico del Standard & Poor's 500 para que veamos dónde radica la diferencia entre la escala aritmética y la escala logarítmica. Las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia es una recta que une mínimos crecientes para formar una tendencia alcista o máximos decrecientes para formar una tendencia bajista. Gráficamente se ven así. Acá tenemos un mínimo, acá tenemos otro mínimo, y con estos dos puntos yo ya puedo trazar mi línea de tendencia. Pero esto me va a dar una línea de tendencia tentativa. Es decir, no tengo confirmación. La confirmación recién la voy a tener cuando tenga un tercer toque sobre esta misma línea. Recién ahí voy a poder decir que estoy en presencia de una línea de tendencia alcista. Lo mismo para las bajistas, que marcan máximos decrecientes. Tengo un máximo y tengo otro máximo. En estos dos puntos, como recién veíamos, yo tengo mi línea de tendencia
tentativa. Recién se me va a confirmar cuando tenga al menos un tercer toque sobre esa línea. Luego tenemos las líneas de tendencia laterales. Es decir, que el precio oscila en un rango y no tiene abruptos movimientos ni para arriba ni para abajo. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es saber cuándo una línea de tendencia es quebrada y cuándo no. Al respecto, hay dos posturas. La primera nos dice que la línea de tendencia es quebrada solo, confirmada solo cuando el precio hace lo que se conoce como un pullback y vuelve a testearla desde abajo hacia arriba. Y la segunda escuela nos dice que para confirmar una línea de tendencia quebrada necesitamos por lo menos 2 cierres por debajo de la línea. Y a la vez le pedimos que nos haga un nuevo mínimo respecto de los 2 cierres anteriores. Tal vez así al aire no se entienda muy bien, pero ahora cuando vayamos al gráfico lo vamos a ver. Lo mismo pasa para las líneas de tendencia bajista. ¿Cuándo se considera que una línea de tendencia bajista es quebrada y confirmada el quiebre? Cuando tenemos, la escuela 1 nos dice que cuando quiebra y tenemos un pullback, o bien cuando quiebra y tenemos 2 cierres por encima más un nuevo máximo respecto de los 2 cierres anteriores. Continuando, vamos a ver qué son los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias son niveles en donde el precio tiende a dejar de moverse en la dirección que lo está haciendo. Gráficamente lo vemos así. Nosotros tenemos un soporte acá abajo y tenemos una resistencia acá arriba. Entonces, el precio va a ir hasta esta resistencia, probablemente caiga. En el soporte va a rebotar y una vez que esta resistencia es quebrada, esta resistencia se va a convertir en soporte. Entonces el precio va a subir, va a ser un retroceso, pero ya el soporte lo vamos a encontrar en la resistencia anterior, es decir, en este nivel. Vamos a tener un nuevo impulso, vamos a encontrar otra resistencia. Una vez que esta resistencia se quebró, va a pasar a ser soporte, como se ve en este caso. Ahora, lo mismo aplica la confirmación, como veíamos con las líneas de tendencia. Entonces, ¿cuándo considero yo que un soporte o una resistencia son quebradas? Bueno, nosotros podemos esperar que el precio rompa la resistencia, haga un pullback y salga al alza. O bien esperar los 2 cierres, un nuevo máximo y esperar que el precio salga al alza. Al revés lo mismo. O sea, ¿cuándo consideramos que un soporte es quebrado? Bueno, podemos esperar los 2 cierres más un nuevo mínimo o esperar que haga un pullback para que el precio continúe su tendencia bajista. Los canales. Los canales se forman al trazar una línea paralela a la línea de tendencia, ya sea alcista o bajista. Esto nos va a servir mucho para poder captar operaciones y proyectar objetivos. Gráficamente, lo que vemos es que tenemos un mínimo y otro mínimo. Entonces acá podemos trazar una línea de tendencia tentativa. A su vez, trazamos una línea paralela en un máximo. Y a esta línea solamente le vamos a pedir que sea paralela. Pero nuestro canal va a estar confirmado cuando un nuevo máximo haga un toque sobre nuestra línea paralela. Lo mismo para la tendencia bajista. Nosotros tenemos un máximo y otro máximo decreciente. En estos dos puntos podemos trazar una línea de tendencia bajista tentativa. Trazamos una línea paralela en un mínimo. Y nuestro canal bajista se va a confirmar cuando tengamos un nuevo mínimo tocando nuestra línea paralela.
como recién veíamos, ¿cómo vamos a confirmar nosotros que un canal es quebrado ya sea al alza o a la baja? Lo mismo, esperaremos dos cierres por debajo de la línea de tendencia, o esperaré dos cierres más un nuevo mínimo, o esperaremos que esto haga un pullback. Ahora bien, en este ejemplo podemos ver que nosotros acá tenemos una zona de resistencia. Entonces, esto ya podría tomarse como una alerta temprana y decir que este canal tiene un fallo. Entonces, ¿cómo vamos o cómo podríamos nosotros operar esto? Bueno, primero viendo que nosotros acá tenemos una resistencia. Ya tendríamos que estar alerta. Si tenemos alguna posición tomada desde acá abajo, acá es momento de cerrar. Y cuando cuando el precio hace el fallo de no llegar al techo del canal, lo que decimos es que probablemente el quiebre se dé casi con seguridad. Una vez que se da el quiebre, lo que podemos decir, como veíamos recién, es esperar los dos cierres más un nuevo mínimo o esperar que haga un retroceso para luego sí confirmar el cambio de tendencia. Ahora, ¿cómo medimos nosotros los posibles objetivos de esto? Bueno, tomamos la altura del canal y la proyectamos desde que se da el quiebre. Entonces, la altura del canal la tomamos acá, proyectamos acá, entonces esperamos que el precio caiga lo que mide este canal. Lo mismo, obviamente, para los canales bajistas. Cuando nosotros vamos a ver que el canal bajista es quebrado, cuando tenemos los dos cierres más un nuevo máximo, o bien esperando que haga el pullback. ¿Cómo vamos a proyectar nosotros nuestros posibles objetivos? Va a ser tomando la altura del canal y proyectándola desde el quiebre hacia arriba. Los gaps. Yo la verdad que identifico, o por lo menos trato de buscar solamente tres tipos de gaps de separación de media y de agotamiento, porque son los que me van a indicar cómo viene la tendencia. Los de separación me van a decir que la tendencia básicamente está terminada. Los gaps de media me van a decir que la tendencia sigue fuerte. Y los gaps de agotamiento me van a decir que posiblemente exista un cambio de tendencia. Después algo que es bastante importante es la isla de reversión, que es un tipo de gap de agotamiento, que ahora lo vamos a ver en un gráfico. Ahora bien, ¿cómo vamos a operar nosotros todo esto que venimos viendo? Bueno, vamos a agarrar el gráfico y vamos a empezar primero viendo el largo plazo, es decir, en una unidad temporal de una semana. ¿Por qué lo hago yo desde una semana? Porque lo que necesito ver es cuál es la tendencia primaria del activo. Como vimos en el primer video, la tendencia primaria del activo es lo que nos va a indicar a nosotros en qué dirección se mueve el precio en el largo plazo. Entonces, vamos a tomar un máximo acá y otro máximo acá. Ahora nos vamos a acercar para que el gráfico quede, para tomar los máximos correctamente. Y la vamos a poner de color negro y nos vamos a alejar. Bien. Un máximo y un máximo decreciente. Posible línea de tendencia bajista, una línea de tendencia tentativa, suponiendo que nosotros solamente tenemos el precio hasta acá. ¿Cuándo se me va a confirmar esta línea de tendencia? Bueno, cuando el precio haga por lo menos un toque más. Acá acercamos, vemos que el precio tocó la línea de tendencia varias veces. Entonces podemos decir que nuestra línea de tendencia está confirmada. Lo mismo si nosotros queremos trazar una línea de tendencia alcista. Tomamos un mínimo
tomamos otro mínimo y vemos nuestra potencial línea de tendencia. Acá tenemos 2 puntos. Acá podríamos decir que hay un tercer toque, por eso la línea de tendencia está confirmada. Y acá tenemos la confirmación definitiva. Si nos queremos poner muy rigurosos con el tema, podemos decir que acá no, pero recién acá se confirmó la línea de tendencia. Bien. Ahora, mirando tan solo 2 líneas, o dibujando tan solo 2 líneas, podemos ver que acá nuestra línea de tendencia fue quebrada. Tenemos 2 cierres por encima, pero a la tercera vela nosotros no tenemos un nuevo máximo. Voy a sacar el imán, perdón. Entonces, al no tener un nuevo máximo respecto de las 2 velas anteriores, lo que podemos inferir es que este es un falso quiebre. De hecho, si observamos la otra vela y ya aplicamos análisis de vela, vemos que esta vela es una vela que la podemos tomar de 2 formas. Pero al ser una mecha tan prolongada hacia arriba, acá yo voy a poner o voy a decir que tengo una debilidad al alza. De hecho, se confirma la sospecha porque el precio cae abruptamente. Bien, entendiendo que no tenemos confirmación, de hecho, cualquiera de las escuelas que veníamos viendo de esperar la confirmación de 2 cierres por encima o esperar el pullback, acá vemos que nosotros tenemos el quiebre, pero no tenemos el pullback. Directamente se mete abajo de la línea de tendencia. Por lo tanto, decimos que acá nuestra línea de tendencia bajista está confirmada. Después, vemos que tenemos un cierre, 2 cierres, el tercer cierre también por encima. Esta vez sí hace un nuevo máximo respecto de los cierres anteriores. Entonces podríamos decir que acá nuestra línea de tendencia fue quebrada. Ahora bien, nosotros podemos decir que nuestra línea de tendencia fue quebrada si usamos la teoría de que 2 cierres por encima más un nuevo máximo nos dicen que la línea fue quebrada. Pero si nosotros esperamos el pullback, lo vemos que está acá. Entonces, cualquiera de las dos nos hubiese dicho que esta línea de tendencia fue quebrada y confirmada. Ahora bien, uno me puede decir, bueno, pero si yo uso la regla de las 2 velas más un nuevo máximo, entro mucho antes y me gano todo esto que tener que esperar a que el precio suba, después baje y haga un pullback. Acá tuvimos que esperar varios meses. Bueno, eso dependerá de cuán agresivo sea cada uno. Es decir, si yo quiero tomar posiciones riesgosas, y sí, acá ya me meto y espero, y obviamente acá probablemente ya haya tomado beneficio. En cambio, si yo soy un poco más conservador, voy a esperar que me haga el pullback acá, como lo hizo acá, y recién acá yo entraría. De hecho, siendo mucho más conservador, si yo entro en esta vela o en esta confirmación de pullback, mi stop loss lo puedo ajustar mucho más. Pero bueno, eso dependerá de lo que quiera cada uno y de cómo opere cada uno. Sigamos. Acá teníamos ya, como nuestra línea de tendencia bajista fue quebrada, la vamos a poner en color rojo
para tenerla como un posible soporte. Nuestra línea de tendencia bajista, potencial si quieren, porque acá podemos decir que no la tocó, recién es confirmada acá. Entonces, nos acercamos en el gráfico, vemos que tenemos muchos toques en esta línea. Acá tuvimos un falso quiebre, no tuvimos la confirmación de que el precio iba a cerrar por abajo. Y llegamos al fatídico lunes pospaso. Aplicando un poco el tema de soportes y resistencias y viendo que el viernes anterior a las PASO todo el mundo decía que había que comprar activos argentinos porque el oficialismo iba a ganar y que qué sé yo y que bla bla bla. Bueno, lo que pasó fue que el gráfico nos estaba diciendo que estábamos en una zona de resistencia. Tenemos uno, tenemos otra y tenemos otra. Tenemos 3 toques a una zona que el precio nunca pudo superar. Entonces, podríamos decir que, obviamente era, con el diario del lunes parece muy fácil, pero era tomar una posición extremadamente arriesgada, pero un poco el gráfico ya nos estaba adelantando qué era lo que podía llegar a pasar. Llegamos al lunes pospaso. Nuestra línea de tendencia alcista fue quebrada. La vamos a volver a poner en rojo esta. Volumen infernal, aplicando un poco el tema de gaps. Gaps de separación. Línea. Veníamos de una tendencia alcista. Gap de separación. La tendencia cambia rotundamente. Volviendo más atrás, tomamos de nuevo nuestra línea de tendencia bajista que había sido superada y ahora la vamos a tener como una posible zona de resistencia. De hecho, observen cómo tenemos una, cómo tenemos 2, 3 y 4. 4 veces el precio intentó ir contra la línea y no lo pudo superar. Ahora analicemos un poco qué pasó acá. Acá, si nosotros somos arriesgados y usamos la regla de que 2 cierres por arriba y un nuevo máximo nos confirman el quiebre de esta zona de resistencia, podríamos haber tomado una posición acá. De hecho, podríamos haber ajustado nuestro stop bien cerca de los mínimos anteriores y esperar que el precio se desarrolle para arriba. Ahora bien, observemos esta vela. Esta vela nos muestra claramente una indecisión alcista, perdón, una debilidad alcista. De hecho, las próximas velas nunca pudieron superar el máximo anterior y otra vez nos volvemos a meter debajo de la línea que habíamos marcado con 2 máximos decrecientes que vienen desde el 2001 y el 2010-2011 respectivamente. Entonces, pasando un poco en limpio, fíjense toda la información que nosotros podemos obtener trazando solamente 2 líneas. Son 2 líneas, 2 simples líneas marcando 2 mínimos crecientes y 2 máximos decrecientes. Ahora que ya más o menos vimos cómo marcar líneas de tendencia, vimos zonas de soporte, de resistencia, vamos a ver cómo se comportan los canales en los gráficos. Entonces, tomamos un canal, tomamos un mínimo, otro mínimo
y tomamos un máximo. Nosotros acá tenemos una posible, suponiendo que solo tenemos la información hasta acá. Nosotros acá tenemos una posible línea de tendencia alcista, pero queremos buscar un canal, entonces tenemos dos mínimos y un máximo. Entonces acá tenemos un posible canal. Recién nuestro canal se confirma cuando el precio toca la parte del techo en esta zona. Ahora veamos que tenemos el precio yendo por debajo de nuestro canal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Esto es el día de hoy, 18 de enero del 2022. Lo que tenemos que hacer es, o bien, esperar que el precio caiga y nos haga un pullback para validar este canal, o bien esperar que tengamos dos cierres por debajo de esta línea y que hagamos un nuevo mínimo respecto de esos dos cierres anteriores. Entonces ahí podemos tomar la altura de nuestro canal y suponiendo que el quiebre se da acá, vamos a proyectar esa altura y eso nos va a dar un posible objetivo. De hecho, si observamos bien, podemos ver que nuestra zona objetivo es aproximadamente la zona de los mínimos anteriores. Entonces, si el precio rompe nuestro canal, nosotros vamos a tener una zona objetivo de $6 y vemos que en $6 tenemos 1, 2 y 3 toques. Entonces podríamos decir que esta va a ser nuestra zona de soporte. En caso de que el canal se confirme quebrado, vamos mágicamente a entrar en una zona donde el precio ya ha rebotado por lo menos 3 veces. Lo que nos queda por ver es un poco el tema de los gaps y de islas de reversión, pero eso creo que lo vamos a dejar para otro video para no extendernos más en este. Me parece que 30 minutos más o menos está bien. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta que nosotros trazando solamente dos líneas en un gráfico podemos ver soportes, resistencia, maneras de operar, cuándo tomar una posición, cuándo no tomar una posición. Y como les dije al principio, no hay que operar siempre, por eso tampoco hay que tratar de adelantarse a lo que va a ser el mercado. Hasta que no tengamos una confirmación, nosotros, o para nosotros, no va a ser conveniente tomar una posición. Lo último que me quedaba por mostrarles, y con esto creo que me voy a ir despidiendo, es el Standard & Poor's 500. Nos vamos a ir al 2008 y vamos a ver la diferencia entre la escala logarítmica y la escala aritmética. Nosotros acá, en el 2008, tenemos que esta es la crisis subprime, una de las crisis más recientes de la historia moderna. Y acá tenemos lo que es la crisis del coronavirus. Si recuerdan, en febrero-marzo del 2020 empezaron todas las restricciones. Y viéndolo así, a simple vista, uno me podría decir, bueno, pero al final la crisis del 2008 no fue tan grave como la crisis del 2001. Con la crisis del 2020, perdón, la crisis del coronavirus. Sin embargo, si nosotros tomamos la escala logarítmica, vamos a ver que efectivamente la crisis del 2008 fue mucho más profunda que
la crisis del 2021. De hecho, si nosotros tomamos acá, vemos que el mercado aproximadamente bajó un 50%, mientras que en la crisis del 2020 bajó un 35%. Entonces, por eso es importante saber la diferencia entre escala logarítmica y escala aritmética. Creo que ya para finalizar no les voy a cargar más con información ni nada, así que solamente decirle que si llegaron hasta acá, les agradezco. Espero no haberlos aburrido y ojalá les haya servido. En la descripción tenemos los links para los grupos de Telegram, de Discord. En el Telegram voy subiendo bibliografía, voy subiendo apuntes que me parece que están buenos para ir practicando. Y si les sirvió, compártanlo y suscríbanse al canal que vamos a seguir subiendo material y vamos a seguir haciendo prácticas. Espero que les haya servido y les mando un abrazo y nos vemos la próxima.